Son las 8 de la noche, te acabas de salir de bañar. Estás calientito, con la pijama recién lavada. Te tiras al sillón y tu mamá te prepara unas quesadillas y un chocomilk bien frío. Prendes la tele y ahí está, Drake y Josh. Te la pasas riendo porque hoy pasaron el capítulo donde Drake se casa con una chica yudoniana. ¡Qué momentos! Éramos felices y no lo sabíamos. No solo eran series, era el lugar prohibido de la tele, donde los adultos no mandaban, lleno de chistes raros, slime cayendo por todas partes. Todo era ruidoso, absurdo y libre. Hoy vamos a abrir esa cápsula del tiempo para poder entender en qué momento ese caos dejó de ser divertido y se volvió un problema. Porque durante años Nickelodeon fue el anti-Disney por excelencia, el canal que prefería el desorden antes que la perfección, y que con Kenan y Kel, Drake y Josh, iCarly y Victorious nos regaló algunos de los recuerdos más felices de nuestra infancia. Hasta que dejó de serlo, porque ese imperio naranja que parecía indestructible empezó a desmoronarse desde adentro, entre escándalos y cambios. Quédate porque si el videoanálisis de la caída de Disney Channel te pareció caótico, Nickelodeon está por demostrar que el slime mancha mucho más. Nick nace a finales de los 70s como el primer canal para niños y se define en los 80s con una idea simple: empoderar a la audiencia infantil. No eran programas para que los papás aprueben, eran programas para que los niños se sintieran dueños del canal, con voz, voto, con premios como los Kid Choice Awards y una identidad visual naranja irreverente. Antes de que el slime verde se volvió un símbolo de aquí te puedes ensuciar, gracias a You Can Do That on Television, un show canadiense que literalmente activaba la ducha viscosa cuando alguien decía I don't know. Ese gesto bobo y genial encapsula el ADN de Nick: reírse de la autoridad. En 1990 inaugura Nickelodeon Studios en Orlando, un estudio abierto al público dentro de Universal. Si tenías suerte, salías salpicado. Si no, al menos te ibas con la fantasía de que lo que veías en la tele también pasaba en la vida real. Y luego llega Sneak, Saturday Night Nickelodeon, en 1992. Este era un bloque nocturno para tweens y teens con Clarissa lo explica todo, Le temes a la oscuridad, Ren y Stimpy, etc. Se volvió un ritual y una jugada muy inteligente. Cuando llegaba la noche, Sneak decía: bienvenidos los raros, los que no caben en Club Disney. Y aquí fue donde encontraron su diferenciador y su camino a seguir. La comedia en vivo de Nickelodeon nació como un experimento. A mediados de los 90, el canal quería probar si podía replicar el espíritu de Ren y Stimpy y Rugrats, pero con personas reales. Así surgió All That, una especie de Saturday Night Live para niños con sketches que mezclaban absurdos visuales, personajes caricaturescos y ese humor corporal que más adelante se convertiría en sello Nick. Funcionó tan bien que se convirtió en una cantera de talentos. Ahí estaban Kenan Thompson, Amanda Bynes y un escritor que todavía no era famoso, pero que pronto lo sería: Dan Schneider. Así es, Dan Schneider. Schneider comenzó como guionista y productor en All That. Tenía algo que el canal no sabía que necesitaba: su forma de escribir diálogos rápidos, cómicos y con ritmo adolescente lo diferenciaba. Los personajes que salían de su mente hablaban como los jóvenes realmente hablaban, no como los adultos creían que hablaban. Nickelodeon lo notó y poco a poco le dio más control creativo, hasta convertirlo en el showrunner más poderoso del canal. Su primera gran creación fue Kenan y Kel. Tomó a los dos comediantes más queridos de All That y les dio su propio espacio. La fórmula era simple: dos mejores amigos con personalidades opuestas metiéndose en problemas que solo podían resolver con caos. Pero lo que realmente los hizo conectar fue la autenticidad. Eran amigos de verdad y eso se sentía en pantalla. Kenan y Kel se transmitían normalmente por las noches, justo cuando terminaban las caricaturas, y era el puente perfecto entre el público infantil y el adolescente. Esa franja nocturna se convirtió en un éxito, un ritual que Nickelodeon aprovecharía durante toda la siguiente década. Entonces llegó el proyecto que consolidó la fórmula: Drake y Josh. Otra vez, dos polos opuestos que se ven forzados a convivir, pero esta vez con un tono más maduro, más emocional y con una historia familiar detrás. Drake era el cool distraído, Josh era el nerd torpe. Pero a diferencia de otras comedias del canal, la serie se permitía momentos de ternura, de frustración y cariño real. Tenía alma.
Ese equilibrio entre humor físico y afecto fue lo que lo convirtió en un fenómeno. Y los números no mienten. Drake y Josh Van a Hollywood reunió a más de 5 millones de espectadores y el especial navideño Feliz Navidad Drake y Josh superó los 8 millones rompiendo récords del canal. Nickelodeon entendió algo esencial. El público quería reír, pero también quería sentirse acompañado. De verdad, yo recuerdo cómo esta serie me sacó de las mayores carcajadas de toda mi vida. El capítulo de la casa del árbol, el del helicóptero, cuando desviven el hámster de Megan, el de la guitarra. Hola, disculpe, ¿venden guitarras? ¿Aquí? ¿En el mundo de las guitarras? Oye, no lo sé. De verdad, el que sea una joya tras otra. Y eso también hizo que se convirtiera en uno de los productos más memeables de toda la historia. Díganme quién no ha utilizado un meme de Drake y Josh, y no solo en redes sociales, sino también en la vida real. A partir de ahí, la marca se volvió más ambiciosa. En 2005, Schneider creó Soy 101, su serie más costosa hasta el momento. Filmada en el campus de la Universidad Pepperdine, con atardeceres reales sobre el Pacífico, dormitorios que parecían suites de hotel y tecnología inventada, la serie ofrecía algo nuevo, una fantasía aspiracional. No querías ser un personaje, querías vivir en ese mundo. De verdad, yo fantaseaba con estudiar en PCA. Díganme quién no usó su llave de collar, quién no quería tener las mochilas que Zoe diseñaba, que oigan, ya muchos años después no puede ser lo horrible que estaban. O sea, de verdad, vean esto. Como uno pensó que eso era cool en ese momento. Bueno, sí lo era, pero hoy son espantosas, Dios mío. O quién no quería tener una Jetex para ser cool y hacerse notar. Jetex. La Jetex significa ser cool y hacerse notar. Era luminosa, elegante y para miles de niños y adolescentes fue el primer contacto con la idea de un estilo de vida. En Soy 101 no había padres gritando, no había casas pequeñas, había independencia, había amistad y una idea de un futuro que de cierta forma se sentía alcanzable. Pero lo que vino después redefinió la televisión juvenil. En 2007 debutó iCarly y Nickelodeon no solo tuvo su serie más vista en toda su historia, sino su primera comedia verdaderamente digital. Schneider volvió a adelantarse al mercado. Mientras YouTube apenas empezaba a explotar, iCarly ya hablaba de lo que era tener un show en internet, responder a los fans y vivir entre pantallas. El concepto era brillante porque convertía al espectador en parte del chiste. No solo era ver un programa, era también imaginar que tú podías hacerlo. De verdad, iCarly inventó lo que hoy en día son los influencers. iCarly rompió récords de audiencia con episodios como I Saved Your Life, que es cuando Carly se enamora de Freddy, que alcanzó más de 11 millones de espectadores y se volvió el fenómeno más grande de todo el canal. Era tan popular que su universo se expandió más allá de la televisión. Se lanzaron videojuegos, giras, álbumes y hasta crossovers con otras producciones. Miranda Cosgrove, que interpretaba a Carly, intentó una carrera musical y su tema Kissing You llegó al puesto 54 de Billboard Hot 100, logrando certificación de oro en Estados Unidos. Y si faltaba algo para medir su impacto, basta con recordar que iCarly fue el programa donde One Direction hizo una aparición especial en pleno auge global, confirmando que el canal había trascendido el mundo infantil y se había convertido en parte de la cultura pop mainstream. También teniendo apariciones de nombres como Emma Stone, Jimmy Fallon, Jack Black, hasta Michelle Obama, vaya. Mientras tanto, Nickelodeon todavía tenía una carta más que jugar: convertirse en disquera y fabricar boy bands. Ahí nació Big Time Rush, una serie que combinaba comedia adolescente con música pop real. Era la historia de 4 amigos que pasaban de Minnesota a Los Ángeles para convertirse en estrellas. Pero también era el reflejo de lo que Nickelodeon ya era: una máquina capaz de tomar actores, darles instrumentos y convertirlos en ídolos. Big Time Rush no solo fue una serie, fue una franquicia musical. Lanzaron 3 discos de estudio más giras internacionales y lograron vender más de 10 millones de copias combinadas entre álbumes y sencillos. Era la confirmación de que Nickelodeon ya no solo fabricaba programas, también podía fabricar fandoms. Con Victorious, en 2010, Nickelodeon empujó aún más el modelo. Una escuela de talentos, música en vivo y un elenco que parecía sacado de revista. Todos estábamos enamorados de Jade o de Beck o de los dos. De verdad, ahí nacieron los bisexuales de esta generación. Era colorida, estética, aspiracional y sobre todo musical. Si Disney había encontrado su mina de oro en Hannah Montana, Nickelodeon respondió con una serie que mezclaba lo teatral, lo cómico y lo pop.
Durante esta época, Schneider se convirtió en el cerebro detrás de este imperio naranja. Creaba, escribía, producía y supervisaba casi todo lo que salía al aire. Desde Zoey 101 hasta Sammy Cat, cada idea pasaba por sus manos. A su alrededor, un ejército de guionistas, productores y actores jóvenes que confiaban en su olfato. Y si había algo que consolidaba toda esa fantasía, eran los Kids Choice Awards, un evento que convertía la imaginación del canal en realidad. Slime cayendo del techo, escenarios fluorescentes y estrellas de Nickelodeon conviviendo con celebridades del momento. Lo que empezó como una premiación para el público infantil terminó siendo un fenómeno pop que atraía a artistas gigantes como Justin Bieber, Will Smith, Beyoncé o Katy Perry. ¿Se acuerdan cuando la bañaron en el slime? Oigan, eso fue casi de que intento de homicidio, mezclando el mundo de las caricaturas con el de la música y Hollywood. Era la prueba de que Nickelodeon ya no solo dominaba la televisión infantil, sino que había creado cultura propia, donde el humor, el caos y el slime eran símbolos de estatus. Por ahora, Nickelodeon estaba en la cima. Tenía sus propias estrellas, su propio lenguaje, su música, su merch y algo que ninguna otra cadena había logrado: construir un universo donde todas sus series se conectaban. Personajes que viajaban de un programa a otro, cameos, irreverencia, bromas internas y una sensación de que todos vivían en el mismo mapa. Era su propio multiverso televisivo. Y durante varios años ese universo naranja se sentía invencible. Durante más de una década todo lo que tocaba se volvía oro, pero también fue el inicio de una cultura de trabajo que con el tiempo mostraría sus grietas. Y aunque no vamos a entrar en detalles porque sí hay temas bastante fuertes que harían que hasta YouTube nos pueda bajar el video, es necesario mencionarlos para entender por qué Nickelodeon empezó a derrumbarse desde dentro. Si quieres profundizar de verdad en el tema, te recomiendo ver el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, que pone muchas voces sobre la mesa y detalla con mayor profundidad los hechos que sucedieron. Pero bueno, ahora sí, retomemos. En 2018, Nickelodeon corta su relación con Dan Schneider tras múltiples reportes internos sobre ambiente tóxico, estallidos de ira y conductas inapropiadas. Años después, en el 2024, en el documental Quiet on Set, que ya les había mencionado, destapó testimonios que describen un ecosistema laboral dañino en la televisión infantil de los 90s y 2000. Cómo funcionaban los sets, qué chistes pasaban los filtros y bajo qué dinámicas de poder se movían las producciones. También se habla de que algunas ejecutivas y guionistas mujeres se sentían bajo presión, señalando que Schneider podía tener actitudes sexistas, comentarios sobre el cuerpo o ejercer su poder de formas incómodas, como con masajes y demás comportamientos del estilo. Varias personas coincidían en que no se sentían en la libertad de poder decir que no, mucho menos de denunciar, porque Schneider era el hombre más poderoso del canal y básicamente su aprobación podía definir su carrera. El documental no afirma que Schneider haya sido condenado ni juzgado penalmente por abuso sexual, pero sí se le atribuye responsabilidad en el ambiente y en haber permitido o no detener comportamientos que con el tiempo sí se considerarían abusivos. Schneider, en entrevistas posteriores, pidió disculpas por parte de su comportamiento y por contenido que hoy califica de inadecuado. Pero más allá de eso, los testimonios de exactores y miembros del personal describen decisiones creativas que cruzaban lo permisible, especialmente en cuestiones de vestuario, de cámara o de tipo de humor. Pero sí hay casos criminales de terceros dentro de ese mismo entorno. El coach de diálogos Brian Peck fue condenado por abusar de Drake Bell. Y el exasistente de Dan, Jason Handy, declarado culpable por posesión de pornografía infantil. En 2017, Chris Savino, creador de The Loud House, fue despedido tras acusaciones de acoso sexual. Él mismo emitió una disculpa pública y recibió sanción del gremio. Todo eso alimentó la percepción de que Nickelodeon tenía una falla sistémica en la protección de su talento joven. Actrices como Alexa Nikolas también han compartido sus testimonios. Ella habló de cómo ciertas decisiones de cámara o de vestuario para una niña de esa edad eran inapropiados, o incluso poses que la hicieron sentir incómoda durante la grabación de Zoey 101. En entrevistas recientes dijo que nunca se sintió segura en el set y que gran parte de ese entorno dañó su autoestima. Al mismo tiempo, en redes comenzaron a circular clips de programas donde adolescentes como Ariana Grande en Victorious aparecen en posiciones o con gestos que, vistos en retrospectiva, abren un debate sobre la sexualización temprana en producciones juveniles. Tried to get your whole big toe in your mouth? Check this out.
A ver, ¿qué pasó? En el caso de Janet McCurdy, ella ha sido una de las personas que ha sido más abierta con el tema. En su libro I'm Glad My Mom Died, que de verdad si tienen tiempo y ganas de leer algo se los recomiendo muchísimo, narra situaciones de presión emocional, manipulación y abuso de poder, refiriéndose a la figura de el creador, o sea, Dan Schneider. Cuenta jornadas extenuantes, la presión por complacer a todos y el haber crecido sin control sobre su propia imagen. Su testimonio se volvió clave para entender lo que muchos actores jóvenes vivieron durante esa época. Una vez más, les recomiendo su libro si quieren saber más de esto. A todo esto se sumaron los testimonios sobre pagos y contratos. En 2025, Drake Bell declaró públicamente que nunca recibió regalías por Drake y Josh, a pesar de que la serie sigue generando ingresos por retransmisiones y streaming. Contó que, como la mayoría de los actores juveniles del canal, firmó contratos que solo cubrían su tiempo de rodaje sin derechos residuales. El show sigue al aire, sigue generando dinero, pero yo no veo ni un centavo. Eso fue lo que dijo. Miranda Cosgrove, aunque es mucho más reservada, también ha dejado entrever en entrevistas que los contratos de entonces eran opacos y desiguales, y que el éxito de la serie no se tradujo necesariamente en bienestar económico ni emocional para el elenco. Y aquí es donde entra la lectura sociocultural. Cuando tu marca se construye bajo el lema de dar poder a los niños, tu estándar ético debe ser más alto que el del promedio. Pero cuando tu punchline depende del cuerpo de un adolescente, de un doble sentido sexual o de ridiculizar un límite, eso ya no es humor irreverente, es humor que cruzó la línea. Nickelodeon se disculpó y asegura haber reforzado sus protocolos y salvaguardas, pero el daño a la confianza ya estaba hecho. Y mientras eso pasaba, su público, el que había crecido viendo el canal, ya estaba migrando a otras pantallas, a un clic de distancia. La caída de Nickelodeon no solo fue por los escándalos y todo lo que estaba pasando detrás de cámaras, también tuvo que ver con algo más grande: el cambio total de la forma en la que veíamos televisión. Durante los 2000, Nick era invencible. Tenían las series más vistas, los sábados eran un ritual y su programación básicamente es sinónimo de nuestra infancia. Pero de pronto todo empezó a cambiar. En 2011 las cifras se desplomaron de golpe. La audiencia bajó casi un 20% en un solo año. Viacom, la empresa dueña del canal, no entendía qué estaba pasando. ¿Era un error de medición o simplemente los niños ya no estaban frente a la tele? La respuesta llegó rápido. El iPad, YouTube y los primeros smartphones estaban cambiando los hábitos para siempre. Los niños ya no esperaban a que empezara su programa favorito. Lo buscaban cuando querían, en donde querían. Y ahí Nickelodeon se dio cuenta que la guerra ya no era contra Disney, era contra el algoritmo. Durante más de una década, Nick había sido el canal con el control remoto en la mano. Pero ahora el poder lo tenía el espectador. La televisión por cable empezó a perder su encanto y mientras los ratings caían, el streaming subía como una ola imposible de detener. Disney sí supo reaccionar rápido. Retiró su contenido de Netflix y creó Disney Plus, apostando por su propio ecosistema. Nickelodeon, en cambio, tardó más en adaptarse. Su catálogo terminó repartido entre varias plataformas, hasta que Viacom lo unificó bajo Paramount Plus en 2021. Pero para entonces ya no era el canal naranja, era una categoría más dentro de una aplicación, una caja más entre miles de thumbnails que compiten por atención. Esa sensación de comunidad que existía, de ver las series en la tarde, en las noches, las risas compartidas, se fue desvaneciendo. Ahora cada quien veía lo suyo en pantalla sin horarios. Y ese era justo el encanto que Nick no pudo replicar, el ritual. Paradójicamente, en 2019, Nickelodeon firmó un acuerdo con Netflix para producir contenido original. Una jugada estratégica, sí, pero también una señal de que su identidad ya no estaba en su propia casa. Nickelodeon era el canal que te decía, ven a verme. Ahora tenía que pedir prestada la atención del público en plataformas ajenas. Y aunque la nostalgia intentó rescatarlo con el revival de iCarly en Paramount Plus, que tuvo una buena recepción al principio, el encanto no duró. La serie fue cancelada tras 3 temporadas en 2023. Y aunque se habló de cerrar la historia con una película, ya no era lo mismo. Hasta hicieron una secuela de Soy 101 llamada Soy 102. Güey, ¿alguien vio esa madre? Si alguien de ustedes la vio, díganme en los comentarios qué tal estaba, porque no conozco a ni una sola persona en este planeta que haya visto esa película. Porque ese tipo de magia, la de prender la tele, ver el logo naranja, ver el slime caer, sentirse como parte de un club secreto, es algo que hoy en día ya no se puede recrear. Al
final, Nickelodeon no murió de un día para otro. Se fue desinflando poco a poco. Ese globito naranja se le escapó el aire. Primero perdió su alma rebelde, luego a sus creadores, después a su público. Y lo más triste es que no fue una sola cosa. Fue una suma de decisiones, abusos, descuidos y un cambio de época que nadie supo ver a tiempo. Nick fue el lugar donde aprendimos que la tele podía ser rara, caótica, libre. El canal que te hacía sentir que estaba bien ser el raro de la escuela, el que no encajaba. Por eso dolió tanto verlo caer. Porque en el fondo Nickelodeon fue la infancia de los que no éramos tan niños Disney. Pero si algo sobrevive todavía de esa era, son las risas que todavía se nos escapan cuando alguien hace referencia en una conversación de Drake y Josh. ¿Y los billetes? Oye, tranquilo, viejo. Cuando vemos un meme en Twitter como este, cuando volvemos a ver algún TikTok de alguna escena de Carly, o cuando escuchamos Boyfriend de Victim Rush. If you're looking for a boyfriend, I see him. Güey, me gustaba un chingo Victim Rush. Déjenme en los comentarios quién era su favorito. Del mío obviamente era Logan. Nickelodeon no desapareció, solo cambió de formato. Ahora vive en la nostalgia, en los memes, en los TikToks que reeditan lo que alguna vez nos hizo felices. Y quizás ese sea el último gran acto de rebeldía del canal. Seguir existiendo de esa forma, aunque ya nadie lo esté viendo. Ay, güey, hasta me dieron ganas de llorar. De verdad disfruté mucho hacer este video porque ustedes no saben lo mucho que yo amo las series de Nickelodeon, lo que significaron para mí, y estoy segura que para muchos de ustedes también. Así que por favor los quiero leer en los comentarios qué les pareció el video. Obviamente que también me digan cuál era su serie favorita del canal. La mía por muchísimo, Drake y Josh. De verdad, yo siento que podría recitar cada oración de esa serie línea por línea sin problema. Me sé, así que cierro los ojos y la puedo ver toda de memoria. Pero bueno, cinéfilos de Fuera de Foco, espero que este video les haya gustado. Ya saben que yo estoy haciendo esta clase de videos en el canal de cultura pop, pero que van relacionados con el entretenimiento. Y estoy subiendo uno al mes. Así que también díganme en los comentarios de qué otro tema les gustaría que habláramos. Les recuerdo que por aquí dejen su bello like, si no están suscritos que se suscriban y que obviamente sigan a Fuera de Foco en todas las redes sociales, así como a Gaby, así como a Fer y así como a mí. Por aquí Dan, nuestra fantástica editora que sufre demasiado cuando yo hago videos porque quedan muy largos, les va a estar dejando pues todas nuestras redes sociales. Yo soy Aileen Ruiz y nos vemos en el siguiente video.